Hola, muy buenas a todos. En este vídeo vamos a explicar los diferentes efectos de postprocesado que podemos aplicar a nuestras escenas de Unity, utilizando la herramienta Post-Processing Stack. Para ello, lo primero que necesitamos es tener una escena creada, a la que se le aplicarán los diferentes efectos de postprocesado. En nuestro caso, utilizaremos una escena que hemos importado del asset de Unity Hand Painted Forest, el cual es este. Después añadiremos el asset Post-Processing Stack, el cual podemos encontrar también en la asset de Unity. Daremos a download y lo importaremos. Ahora, una vez importado, iremos a nuestra escena y en todas aquellas cámaras que tengamos añadiremos un script llamado Post-Processing Behavior. En nuestro caso, como no tenemos una cámara, la crearemos, la añadiremos a la escena y añadiremos el script Post-Processing Behavior. Ahora, como podemos observar, el script nos pide un archivo de tipo Post-Processing Profile. Un profile es un data object al cual le podemos añadir efectos. Entonces iremos a Asset, iremos a Create y buscaremos el archivo llamado Post-Processing Profile. Ahora le daremos un nombre, en nuestro caso lo llamaremos editor, y lo añadiremos a la escena. Podremos tener también diferentes editores y arrastrarlos también a las diferentes cámaras que tengamos. Es decir, si tenemos dos cámaras, tenemos también dos editores, podemos tener uno diferente para cada uno. Ahora, como podemos ver aquí en el editor, vemos los diferentes efectos que se pueden aplicar para el postprocesado, como puede ser el anti-aliasing, bloom, etc. Ahora ya estamos listos para aplicar los diferentes efectos de postprocesado en la escena. Primero haremos unos pequeños ajustes en la cámara por si se quiere una mayor calidad. Iremos a la cámara, cambiaremos en el Rendering Path de la opción Use Graphic Settings a Deferred. Esto lo que nos dará en la escena es una mayor fiabilidad de la luminosidad, pero también consumirá bastante más recursos hardware y no lo soportarán algunas plataformas. Si hemos desactivado la opción anterior, también tendremos que desactivar la opción Allow MSAA. También tendremos que ir a Edit, Project Settings, Quality y seleccionaremos en la opción Anti-Aliasing la opción Disable. Por último, ahora volveremos a la escena en nuestra cámara y seleccionaremos la opción Allow HDR si no está activada. Esto lo que nos dará es una mayor información de color en nuestra imagen y un mayor control de cómo se verá la escena cuando apliquemos los efectos de postprocesado. Una vez hecho esto, ya podemos empezar a aplicar los diferentes efectos. Vamos a ir explicando lo que hacen uno por uno y veremos un pequeño ejemplo de cada uno de ellos. Bueno, en primer lugar vamos a trabajar con el anti-aliasing. Lo tenemos aquí en el script, lo seleccionamos y observamos un pequeño cambio en la imagen. Pues esto, el anti-aliasing sirve para evitar los dientes de sierra. Lo que se hace es emborronar disimuladamente los bordes de la imagen y para camuflar estos dientes de sierra. Por defecto podemos ponerle una calidad directamente, que puede ser Stream Quality, por ejemplo, y luego también nos trae otra opción en la que nos presenta más valores y podemos jugar con ellos. Como podemos comprobar, espérate, voy a hacer un poquito esto más grande para que veamos mejor los efectos. Aquí vemos como jugando con los valores pues va cambiando la imagen, dependiendo para nuestras necesidades. Si lo desactivamos, vemos el cambio de la escena. Por defecto yo lo dejaré en Stream Quality. En segundo lugar tenemos el Ambient Occlusion, que nos va a permitir crear las sombras del terreno y podremos ajustar esos valores también, como el radio de la sombra, la intensidad. Vamos a marcarlo y vemos cómo aparecen las sombras en el terreno, tanto en el terreno como en los árboles. Si le ponemos un radio más grande, por ejemplo de 1, pues las sombras se hacen más grandes. Luego podemos jugar con la intensidad de las sombras, haciendo la escena más oscura. Luego tenemos el Sample Count, que podemos modificar el número de puntos de muestreo
que afectará la calidad y el rendimiento de nuestra imagen. Como podemos observar, a más muestreo, más sombra. Por otro lado tenemos el downsampling, que nos reduce a la mitad la resolución del efecto para aumentar el rendimiento a costa de la calidad visual. Si lo activamos, observamos el efecto. Y por último tenemos el High Precision Forward, que alternará el uso de una textura de profundidad de mayor precisión con la ruta de reproducción hacia adelante. Si lo activamos, observamos cómo la imagen se hace más oscura. Pues bueno, pues realmente lo que hace este proceso es simular la iluminación global teniendo en cuenta la cantidad de cielo visible desde un punto dado. Es decir, se emite un rayo desde un punto y se cuenta cuántos alcanzarán el cielo y cuántos son bloqueados por otros objetos. La cantidad de luz sobre el punto que se recibe es entonces proporcional al número de rayos que han escapado y han alcanzado el cielo. A continuación vamos a jugar con el campo de visión de nuestra escena. Nos vamos aquí donde pone Depth of Field, lo activamos y vemos como la escena se pone mucho más borrosa. Podemos jugar con los valores de la distancia de foco, la distancia focal. Vemos como la imagen, si lo ponemos en 1, la distancia focal es muy pequeñita, entonces la imagen se ve completamente nítida. Pero a medida que aumentamos, vemos como la imagen se va poniendo mucho más va perdiendo nitidez. Luego, a mayor apertura, vamos a subir un poquito vamos a ponerlo 150. Y vemos como a menor apertura, menor cantidad de luz, dejaremos pasar y la imagen perderá nitidez. Desactivamos el campo de visión y ahora vamos a ver el motion blur, que se conoce como el desenfoque del movimiento, que es el rastro dejado por los objetos en movimiento en una fotografía o una secuencia de imágenes, como una película o una animación, por ejemplo. Podemos ajustar a este desenfoque. Si lo activamos, aquí podemos ver el ángulo que queremos, donde queremos aplicar el desenfoque. Si lo ponemos en 360, pues será un ángulo completo. Nosotros lo vamos a poner en 180, que es la mitad. Y luego la frecuencia de muestreo, pues la vamos a poner en 18. Y aquí a la velocidad a la que queremos que se apliquen los valores del motion blur. Pues queremos que cuando el personaje vaya a una velocidad sobre un 40%, pues se vayan distribuyendo así los... Para probar este efecto, nos vamos a ir a nuestra escena y vamos a meter un personaje que se mueva por la escena. Unity por defecto nos trae un standard asset que se llama Characters, First Person Character. Nos vamos a Prefab y lo metemos en nuestra escena. Vamos a moverlo a un punto donde teníamos la cámara antes, por ejemplo, que era el 20:25. Una vez tenemos ya el personaje en nuestra escena, lo que tenemos que hacer es activar la cámara, porque vamos a usar otra cámara, la del personaje, y le vamos a añadir el script a nuestro personaje, a su cámara. Le añadiremos el editor también. Y ahora ya podremos observar el efecto del motion blur. Vamos a darle al play a la escena. Como podemos observar, cuando hay movimiento en la escena, pues se produce un desenfoque de la imagen. Vamos a cambiar los valores. Si le damos, por ejemplo, más ángulo, vamos a darle un 250, pues el desenfoque es mayor. Si le bajamos la velocidad, pues la imagen se difumina mucho más. Bueno, paramos la escena. A continuación vamos a probar el AI Adaption, que nos permitirá establecer un filtro que adapte la luz ambiental dependiendo de la intensidad de esta luz.
Observamos cómo la escena se hace mucho más oscura y podemos establecer un mínimo y un máximo de luz que queremos soportar para evitar así, pues en algunos juegos, deslumbramientos con el sol, etcétera. Aquí podemos poner el valor mínimo y aquí el valor máximo. Básicamente esto es lo más importante de este efecto. Si lo desactivamos vemos como la imagen pues vuelve a su situación inicial. Y por último vamos a hablar sobre el viñetado de la escena. En la fotografía el viñetado es el término utilizado para oscurecer o desaturar los bordes de una imagen en comparación con el centro. Esto generalmente es causado por filtros gruesos o apilados. También se usa muy a menudo en efectos artísticos para enfocar el centro de una imagen. Aquí tenemos, lo activamos y tenemos el modo clásico que es el más usado. Luego tenemos el color que queremos que salga la sombra y aquí aplicamos el centro de la viñeta. Luego tenemos la intensidad de la viñeta. Aquí podemos observar, pues a mayor intensidad la viñeta se hace más grande. Si cambiamos el valor del centro, pues la coordenada del centro, pues la viñeta se desplaza hacia un lado o hacia otro. Y luego tenemos el campo de smoothness, que cambia la suavidad de la forma de la viñeta. ¿Ves? Aquí la viñeta se hace más difusa o más sólida. Y bueno, esto es todo lo que os teníamos que enseñar. Muchas gracias por prestar atención y hasta pronto.